Yo quiero hablar en esta noche de la vida abundante. Hay una promesa del Señor para los que han creído en Él. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, ahí vamos a comenzar a tener la disertación de la palabra. No se ponga en pie, nada, simplemente si quiere anotar, anote los textos bíblicos, porque quiero procurar, hermanos, dejar sentado una palabra que Dios puso en mi corazón. Anoche tuvimos un culto, un mensaje tremendo. La verdad que yo le decía a Ruth, me fui bendecido al escuchar la palabra del Señor. Amén. Y el Señor nos hablaba anoche que las relaciones no fluyen. Dice, no fluyó, no anduvo esta relación. Bueno, usted tiene más de 40, ya ve que fluyó. Nosotros parece que fluyó, tenemos 40 años, así que fluyó. No, simplemente que las relaciones se van cada día conquistando, se construyen. Y basado en esa palabra que fue el pie para el mensaje de esta noche. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a entender que todos vivimos y todos vamos a morir. Pero en el proceso de esta vida terrenal, tenemos dos formas de vivir. Vivimos, respiramos, nos multiplicamos, comemos, amamos, nos juntamos, nos casamos, nos separamos, tantas cosas que forman parte de la vida. Pero hay otra forma de vivir. Y es nada más y nada menos que la vida abundante. Y esa es una conquista que tenemos cada día que realizar a favor de nuestra vida. ¿Pero cómo, pastor? Pero si el Señor dijo que Él nos daba vida abundante, que es gracia. Sí, amén, es gracia. Pero a veces nos conformamos simplemente con la gracia sin entender que la bendición no es gracia, sino que es conquista. La gracia de ser salvo, gloria al Señor. Pero la bendición es una conquista cotidiana. Todos los días, al despertarnos, empezamos una pelea, un combate cotidiano. Y es desde el principio de los tiempos, allá cuando la primera mujer y el primer hombre formaron parte de la creación, el Señor los bendijo y le dijo multiplicaos y bueno, todo lo que ustedes saben. Pero a partir de que el hombre y la mujer cayeron en desgracia, o se metieron donde no se tenían que meter o hicieron lo que no tenían que hacer, el hombre perdió esa bendición que venía de gracia y perdió la dignidad de la bendición de Dios. El pecado, dice la palabra del Señor, que la dádiva del pecado es la muerte. Entonces, el pecado, el principio, nos trajo la muerte, nos trajo la desesperación, nos trajo la desolación, nos trajo todas las cosas que vivimos cotidianamente. Pero un día, hace más de 2000 años, el Señor Jesús, allá en la cruz del Calvario, reconquistó para nosotros la posibilidad de tener una vida abundante. En la cruz compró, a través del sacrificio de la cruz, nos compra a nosotros la posibilidad de tener no solo la posibilidad de vivir, de respirar, de procrear, de multiplicarnos, no, nos dio la posibilidad de que esta vida que tenemos que vivir en el escenario de esta tierra sea una vida llena de bendición. ¿Amén? Pero eso lo tenemos que conquistar. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13 en adelante, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Aquí encontramos que a través del sacrificio de Cristo, Él nos bendijo con toda bendición. ¿Qué bendición? Bendición espiritual. Amén. Ahora tenemos una pelea cotidiana. Cuando nos levantamos a la mañana, yo le contaba el día miércoles a los hermanos que están en el estudio, les decía, hermanos, el Señor, todos los días tenemos que entrar en entender que no será un día donde será todo jolgorio, que todo está bien. Cada mañana tenemos que decirle, Señor, hoy ayúdame a no negar tu nombre. Amén. ¿Qué le tenemos que decir cada mañana? En otras palabras, no me permitas caer en tentación. Amén. Usted me va a decir, ¿y cómo hacemos, pastor? Todos somos tentados. Nos levantamos a la mañana y empieza en nuestra carne, empieza el deseo de caer o de meternos donde no nos tenemos que meter. Amén. A mí me pasa, no sé si a usted. ¿Le pasa? Bueno, entonces porque es un ser humano. Pero según lo que nos dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, tenemos aquí una palabra que el Señor nos escribe a través del apóstol Pablo. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó. ¿Con qué nos llamó? Con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Usted y yo fuimos llamados con propósito. Amén. La palabra santo significa propósito. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. El Señor, a través de su Espíritu Santo, organizó lo que hoy es llamada iglesia. ¿Cuántos son iglesias? ¿Por qué va a decir usted, pastor, tantos textos? Porque yo siento de que los días miércoles, los días de estudio de la palabra, nos vamos muy confortados. Y yo deseo, anhelo que la iglesia completa sea confortada y bendecida para que puedan crecer, amén, todos juntos. Amén. Porque si no hay un grupo que crece y otro grupo mira de atrás y no sabemos, no. Hoy me voy a tomar unos minutos, que son pocos, pero quiero que usted entienda lo que el Señor quiere decirnos para que podamos crecer conforme a su amor, a su misericordia y a su poder. Usted y yo fuimos formados, llamados por el Espíritu Santo, al cual nos selló para el día de la redención. Usted, mi hermano, mi hermana, usted está marcado por el Espíritu de Dios. Nadie lo invitó. Usted dice, no, a mí me invitó el pastor Daniel. Bueno, sí. No, a mí me invitó Raquel, ¿verdad? Pero sí, una invitación. Pero nadie puede convencer al hombre de pecado si no es por el Espíritu Santo de Dios. Y yo ruego al Señor con todo mi corazón, cada mañana, cuando me despierto a la madrugada y tengo un tiempo de orar al Señor, le ruego al Señor para que usted no esté aquí por costumbre. Porque aquí usted está vivo nada más.
Usted respira, usted ama, usted no ama, usted quiere, usted no quiere, usted tiene afecto, usted tiene tristeza, está vivo. ¿Amén? Es normal que nos duela algo, es parte de la vida. Hay hermanos que sufren del hígado, otros que sufren de la cabeza. Es normal, esto es la vida. Esto es la vida. Pero yo ruego al Señor, ruego que usted no esté aquí simplemente porque esté vivo, sino que usted aquí esté porque siente la necesidad de recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y que usted está aquí convencido que lo mejor que le pudo pasar a usted en la vida es que el Espíritu Santo lo haya tocado, lo haya convencido de pecado, de justicia, de juicio, y haya llegado a decirle: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, y a partir de ese momento hay un sello que yo no lo puedo ver, y el diablo sí lo ve y sabe que usted es parte de nuestro Dios. Y no lo puede y ni lo podrá vencer. Pero para eso necesitamos estar unidos, para orar los unos por los otros. Usted tiene que orar por mí. ¿Ora usted por el pastor Ramírez? ¿Ora por el grupo de pastores? Bueno, si no lo hace, empiece a hacerlo. Porque esa es la forma de atendernos, de ministrarnos, de estar unidos en el clamor. Señor, no permitas que mi pastor caiga, no permita que la pastora se detenga, no permita. Ore, 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 viva orando. Los pastores oramos por la iglesia, le clamamos: Señor, tu pueblo, tu iglesia, la gente que tú nos diste a dirigir, no son nuestras, son tuyas, pero danos la sabiduría para dirigirlos, para enseñarlos, para corregirlos con amor, para que puedan crecer conforme al propósito de tu llamado. ¿Qué necesitamos para tener una vida abundante como iglesia? ¿Quieres saber o no? Lo primero que tenemos que saber, según lo que nos dice la palabra, es la comunión entre los santos. Dígale al hermano que está a su lado: tenemos que tener comunión entre los santos. Entonces, ¿qué necesitamos? La comunión de los santos. Somos un solo cuerpo. Dígale al hermano: somos un cuerpo. Dígale así, hermano: somos un cuerpo. Tocalo, movelo así. Si yo te golpeo el dedo meñique, el más chiquito, o te golpeas el dedo, ¿te duele el resto del cuerpo? ¿Sí o no? Entonces eso tiene que mostrarnos que cualquier agravio que podamos tener entre nosotros produce dolor. Parece que no me entiende. Bueno, yo soy medio bruto para explicar. Si yo me golpeo el dedo meñique, ¿me va a doler el pie? Entonces, si todos somos un cuerpo, si mi hermana, si yo produzco un agravio al cuerpo, a la hermana Raquel, ¿quién se va a doler? Todo el cuerpo se va a doler. Y si hay algo específico que el enemigo de nuestra vida es especialista, es en derrumbar el propósito de crecimiento de la iglesia. Él lo va a hacer de 10.000 maneras posibles. Él las conoce todas. Pero nosotros tenemos uno que no tiene conocimiento, tiene sabiduría. Amén. Entonces tenemos que pedirle al Señor que Él ponga su mente en nuestra mente. Porque dice el apóstol Pablo: nosotros tenemos la mente del pastor Ramírez. Tenemos la mente, menos mal. Tenemos la mente de Cristo. Amén, hermano. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos la mente de Cristo? Actuamos con sabiduría. No con, ¿con qué podemos llamar? No, ni la duda no tiene que existir. Pero algunos, yo soy un pícaro, mirá, yo la tengo toda lunga. No, eso no sirve. Tenemos estrategias, no. Tenemos que actuar con sabiduría. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? Anoche el Señor nos hablaba de esta hermana que nos predicaba que ella había vivido con miedo toda su vida hasta que había entendido esa palabra: no temas, porque yo estaré contigo todos los días
de tu vida. Amén. Y me paré en eso. Y a partir de ese momento dejé de tener miedo para empezar a tener temor. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No miedo a Dios, temor. Por amor. No voy a hacer esto porque mi papá le va a doler lo que yo le hago. Amén. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿cuál es la forma que el enemigo tiene de romper la hegemonía que tiene que haber y que considero y declaro que hay dentro del pueblo de Dios? ¿Cuál será una de las estrategias? Santiago capítulo 3 da el informe de cuál es esa estrategia. Dice que tenemos un poder maravillosamente demoníaco en la lengua. Pero sabe que yo siempre digo que cuando no hay quien escuche, no hay quien hable. Una de las cosas que tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdame a refrenar mi lengua. ¿Cómo tiene que decirle? Ayúdame a refrenar mi lengua. Decirle a la hermana que está al lado tuyo, que el Señor te ayude a refrenar tu lengua. Que el Señor te ayude a refrenar tu lengua. Amén. ¿Me está escuchando? Pero pastor, yo no hablo con nadie, pero cuando hablamos... ¿Me está escuchando? Mi papá tenía un dicho, la lengua no tiene hueso, pero hace romper los huesos. ¿Dónde comienzan los disgustos entre el matrimonio? Hablando de matrimonio, pronto vamos a organizar en este lugar un seminario para matrimonio. Me encantaría que vinieran los matrimonios jóvenes y no tan jóvenes para charlar de lo que es el matrimonio, qué Dios dice sobre el matrimonio. ¿Cuál es la fórmula que el diablo tiene para dividir los matrimonios? A veces sí. Sí, esto. Sí, puede ser. Pero sabe que la Biblia dice cordón de 3 dobleces. Yo le decía, el otro día hablábamos con mi jefa, en la relación de matrimonio, ¿cuántos tienen que ser? Y si hay 3, ¿qué pasa? No estamos hablando de pata de lana, estamos hablando de... Hablamos, de la bendita suegra, de la bendita cuñada, de la bendita cuñado, del amigo, de la amiga, viste que yo tengo un amigo que me dijo, yo tengo una amiga que me dijo. ¿Sabe por qué pasa eso? El hijo también, la hija. Por supuesto, los hijos, ¿dónde están los hijos? Los hijos no tienen por qué meterse en la vida del matrimonio, porque es de 2. Y los padres tampoco tienen por qué meterse en la vida del matrimonio, porque es de 2. Porque mi experiencia es mi experiencia. Mi experiencia no le sirve a Ruth. Yo le tengo que mostrar mi ejemplo, no mi experiencia. Si yo le muestro mi ejemplo, es mucho más que mi experiencia. Pero si yo vengo y empiezo a pelear con la pastora y ella me tira una olla y yo le tiro un plato y después le quiero decir, no, vos tenés que portarte bien con tu... Si me habla vos... ¿Me está escuchando? Entonces la lengua es el instrumento del diablo para destruir la comunión de los santos. Entre otras cosas, estamos hablando de cosas más simples. Si quiere usted, entramos en un seminario de estudio, de espíritu. Y no, yo quiero hacerlo suavecito por arriba para que no entendamos, en castellano perfecto. La comunión de los santos se rompe cuando le damos lugar al enemigo de nuestra vida, que usa la peor enemiga de nuestra vida, que es la lengua. Y junto con la lengua, el oído. No, si usted no presta el oído a los chismes, el chisme no entra en tu casa. Si yo no le doy lugar a los comentarios de afuera en mi matrimonio,
nadie va a poder meterse en mi matrimonio. Y yo voy a sembrar en mi matrimonio paz con mi actitud en Cristo. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Entonces, usted, como cuerpo de Cristo, usted no tiene que permitir que ninguna infección dañe al cuerpo. Cuando no tenemos nada que decir, no hablemos. ¿Para qué va a hablar si no tiene nada que decir? Y cuando viene alguien a su casa o le dice, venga que necesito hablar con usted, hermano, ¿sabe que le cuento para que oremos? No me lo cuente, vaya a la iglesia y ore. ¿Amén? No, porque sabe que el hermano, vaya y dígaselo a él. Y si alguien viene a decirle, sí, porque el pastor Néstor, espere que llamo al pastor Néstor y lo dice delante de él. ¿Sabe que si actuamos de esa manera, la iglesia va a crecer no solo en número, sino en sanidad? ¿Me está siguiendo? ¿Usted quiere estar sano? Porque usted puede venir a la iglesia y yo veo su cuerpo y algunos vienen tan cansados del trabajo que parece que quedan medio dormidos y otros los veo muy vivarachos y muy así, muy aquí, muy allá. Pero si usted viene a la iglesia simplemente y no crece y está en su matrimonio con problemas, en su familia con problemas, con sus hijos en problemas y en su casa no hay paz, quiere decir que la vida abundante no está. O sea que está vivo nada más, pero no tiene vida abundante. Lo primero que tiene que hacer es levantar una muralla contra el poder de la lengua. Pídale al Señor el don de lengua, no el don de la lengua. ¿Me estás siguiendo? Uno de los grandes problemas de las congregaciones, especialmente cuando empiezan a crecer, es ese bichito que se mete dentro de las familias, dentro de las iglesias, dentro de los templos y empieza a destruir ministerios, dones, talentos y un montón de cosas más. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué cosa? Amén. Vamos a decirlo, voy a refrenar mi lengua. Y no voy a permitir que nadie ensucie mis oídos. Los tachos de basura no los permito en mi mesa. ¿Usted permite que venga un basurero, el de, ¿cómo se llama este? Y le tire un tacho de basura en su mesa? Así pasa con algunos creyentes. Vienen algunos, te tengo algo que contar. ¿A qué oremos? Y nos traen un montón de basura. Y cuando se va el que trajo la basura, nosotros quedamos con olor a basura. Una vez, hace muchos años, yo conocí a una de las 3 magas de que practicaban la magia en Argentina. Era de Santa Fe. Y ella me decía que ella tenía, antes de conocer a Cristo, el poder de destruir a la distancia. Y yo me quise meter para ver de qué se trataba y me dijo, mirá, yo te voy a decir algo. Yo te puedo hablar del chancho, pero no te voy a llevar a meterte en el chiquero, porque si no, cuando salga vas a tener olor a chancho. Así que hasta aquí nomás te digo, te explico, te cuento, y me contó algunas cosas, cómo trabajaban, cómo lo hacían, que yo lo he participado con los discípulos más cercanos. ¿Amén? Vamos a ver otra herramienta que tenemos para mantener la iglesia sana. La sangre de Cristo. ¿Sabe que en las iglesias no se habla de la sangre de Cristo? Allí en el libro de Romanos 5:9, por favor. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por la sangre de Cristo, nosotros somos salvos de la ira. ¿Salvos de qué? ¿Sabe lo primero que me enseñaron a mí cuando era un chicoco de 9, 10 años? Mi pastor era
Había recibido en el Instituto Teológico, pero ido al Instituto para preparar brutos. Era, yo de esa gente que decía lo que se le venía a la mente con tal de ayudarnos. Pero lo primero que me enseñó mi pastor a la edad de 9, 10 años, me dijo, no tenemos lucha ni contra sangre ni contra carne. Por lo tanto, el enemigo de nuestras vidas lucha para hacernos pedazos. Pero tenemos una autoridad y un poder sobrenatural. Lo primero que me enseñaron. ¿Quieres saber cuál es? Por supuesto. Dice la sangre de Cristo. Lo único, el diablo te puede nombrar a Jesús, te puede nombrar a Dios, te puede nombrar todo. Pero a lo único que no nombra y que es para él mortal es la sangre de Cristo. Cuando vengas con una dificultad, cuando estés en una lucha, cuando estés en un peligro, cuando vengan corrientes del enemigo contra tu vida, clama a la sangre de Cristo. ¿A qué tiene que clamar? A la sangre de Cristo. ¿Usted cree que puede ser libre por la sangre de Cristo? Nosotros que hemos tenido la oportunidad de ministrar endemoniados, posesos, en la globa, hermano, los endemoniados le dice, decí que Jesús salva. Y él lo decía, Jesús salva. Y todos decían, oh, ya está libre, ya está libre, ya está libre. Hacía un círculo los demonios ahí, se hacía que estaba libre. Y gracias a Dios, a raíz de la enseñanza de ese viejo mañoso, pudimos aprender. Y cuando nos tocaba ministrar endemoniado, le hacíamos decir, declara que la sangre de Cristo te ha hecho libre. Amén. No circo, no payasada, no. Declara que la sangre de Cristo te ha hecho libre. No está libre. Aunque levante las manos y aunque diga gloria a Dios y aunque dance y aunque salte, no está libre. La iglesia no sabe porque no se le enseña, porque no se habla, porque en la modernidad de nuestros tiempos no se habla de la sangre de Cristo. ¿Qué nos hace libre? Cuando hay un peligro, cuando hay algo en el que tenemos que cuidarnos y no podemos defendernos de otra manera, tenemos la capacidad en Cristo de clamar a su sangre. Amén, hermano. No le tenga miedo al enemigo de su vida. No le temamos a todo lo que viene. ¿Sabe que hay un montón de estrategias en este tiempo que nos dice hagan esto, hagan aquello, un montón de estrategias? Y está bien si lo hacen, está todo bien. Pero lo único verdaderamente poderoso para hacernos libres es la sangre de Cristo. Amén. Amén, hermano. Decile al hermano que está al lado tuyo, aprende a clamar a la sangre de Cristo. Dígalo, a ver, con alegría, hermano. Amén. Aprende a clamar. Gloria al Señor. Bendita sangre. Bendita sangre. ¿Cómo será de poderosa que cuando las primeras gotas de sangre de nuestro Maestro cayeron en tierra, la tierra tembló? ¿Y sabe qué mostró eso? Que el infierno tiembla a la sangre de Cristo. Amén, hermano. Entonces usted y yo somos poderosos porque la sangre de Cristo nos ha redimido, nos ha hecho libres. Y por la sangre de Cristo tenemos autoridad sobre todo espíritu ajeno al Espíritu Santo. No importa lo demás, no importa cómo, lo único que importa es permanecer atento y declarando que la sangre de Cristo sigue teniendo poder y virtud. Amén. Lo tercero que tenemos que tener es aprender a levantar altares. Yo he estado hablando con algunos, le comentaba que tuvimos el privilegio de
de estar en una reunión así rara para nosotros, no mala, rara, linda, a mí me gustó. Estuvimos en la fiesta de las cabañas. Y algunos decían, ¿cómo, pastor? Sí, ¿por qué no? Y fue bueno, una linda experiencia. Ellos estaban en el medio del campo rodeando con un montón de carpas allí, permanecieron 8 días alabando, glorificando al Señor. Y bueno, lo entendieron así, lo hacen así, está bien. No soy yo quien podrá ni quiere por qué cambiarlos. Ellos lo hicieron, lo hacen y bien bendecidos son. Y le decía al pastor, ¿sabe qué? Nosotros tenemos un gran problema. Hace 2 domingos atrás hablábamos que una de las cosas que quita nuestra mirada de Dios es el templo. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos cuando construimos el templo, le ponemos el nombre. Ahí adelante hay un cartel que dice aposento alto, ministerio bajo el fuego de la unción para las naciones. Y nos sentimos orgullosos, es nuestro cartel. Y luchamos por tener un templo lindo, por tener una linda casa, linda estructura, lindos asientos, lindo aire acondicionado, en invierno tener una buena calefacción. Nos preocupa, nos ocupa y nos hace sentir orgullosos. Y Dios no nos mandó a levantar templo. Si usted me dice en algún pasaje de la Escritura que le diga a los discípulos, vayan y levanten un templo, me lo muestra, que yo quiero conocerlo. ¿Usted leyó alguna vez, pastor? No. Los primeros cristianos no se juntaban en templos. Se juntaban en las casas y en las plazas. Pero el clericalismo romano nos influyó a la iglesia primera para que empezáramos a levantar templos. Y junto que metimos el templo, entramos a meter idolatría. Ellos, los romanos, a los cristianos primeros, les dio la posibilidad de ser una religión oficial o política. Y empezaron a meter, Roma empezó a influenciar para que la iglesia aceptara los ídolos de Roma y de Babilonia y de todos los ídolos. Y ustedes dicen, no, yo pastor nosotros no tenemos ídolo acá. Y si yo le dijera que tenemos más ídolo acá que en la iglesia romana, no, pastor. Sí, y el primer ídolo es la idolatría, el yo. A mí no me gusta, yo soy así, yo no quiero, a mí nadie me manda, ¿qué se cree en esto? Idolatría. Y es una idolatría. Y nos sentimos satisfechos cuando podemos hacer que nuestros principios se acepten y se reconozcan. Y pagamos años de vida y de trabajo y de esfuerzo para que algún día nos digan apóstol o profeta. Pero sabe, hermano, lo que el Señor mandó a hacer siempre son altares. Tenemos que construir altares, porque el altar tiene un sinónimo importante. ¿Sabe qué es el sinónimo del altar? El sacerdocio. Y necesitamos una iglesia que como la iglesia o como el pueblo de Israel allá en el libro de Éxodo, el Señor nos mirara como un pueblo de sacerdotes y un pueblo santo. Porque nuestro trabajo es importante congregarse. A mí me encanta que ustedes estén aquí. Pero esta no es la función primaria de la iglesia. La primera función de la iglesia es ir y predicar el evangelio. ¿Me está siguiendo? Amén. Pero para que eso ocurra, tienen que haber sacerdotes, tienen que haber discípulos. Hace un tiempo atrás, en la República de Chile, yo dije una palabra que después me preguntaron, pastor, ¿por qué dijo eso? Dije que era más fácil hacer un apóstol que un discípulo. Y usted ve que en las filmaciones, la hermana Ruth me pone apóstol Carlos Ramírez. Yo le digo, ¿por qué? Yo nunca me sentí apóstol. Las características apostólicas son muy conocidas, pero no vamos a hablar de eso. Es más fácil formar un apóstol que un discípulo, porque el apóstol necesita
2 o 3 cosas que le marque su actitud. Y el discípulo lo primero que tiene que hacer es morir a sí mismo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero hay un montón de apóstoles, o habemos un montón de apóstoles, que decimos, yo tengo vida propia también. ¿Escucharon eso alguna vez? A mí no me digan nada usted, pero yo también tengo vida propia. Y si yo le digo que los hijos de Dios no tenemos vida propia, porque la palabra dice que tenemos que negar nuestra vida y que tenemos que aceptar su señorío para ser llenos del Espíritu Santo. Una de las cosas que necesitamos es la ayuda del Espíritu de Dios para ser un discípulo. Y lo primero que necesitamos para ser llenos del Espíritu Santo es aceptar que Jesucristo es el Señor. Romanos capítulo 10 dice que aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, ese será salvo. Necesitamos reedificar, restaurar los altares. Amén. Necesitamos la palabra inspirada para mantener una iglesia sana y creciente. Necesitamos hombres y mujeres, no solo pastores, hombres y mujeres que tengan una palabra inspirada por Dios. ¿Qué necesito para tener una palabra inspirada con Dios? ¿Qué opina usted? Comunión. Podemos armar un montón de bosquejos, homilética, hermenéutica. Podemos tener facilidad para hablar. Podemos tener mucha verborragia. Pero si yo tengo que entregarle un mensaje a alguien, tengo que ir primero al dueño del mensaje. ¿Quién es el dueño del mensaje? El Espíritu Santo. O sea que si yo quiero entregar una palabra inspirada por Dios, tengo que ir a la presencia del Espíritu de Dios. ¿Y cómo entro en la presencia de Dios? En comunión a través del Espíritu. En comunión a través del Espíritu. ¿Cómo? Orando, solo orando. Ayudando. Dice que Él ministra a quién. ¿A quién ministra? No lo digo usted, pastor. Dios ministra a los humildes. ¿Y a los soberbios? ¿Sabe que la soberbia nuestra es no querer reconocer sin ti? No soy nada, Señor. A mí me van a hablar. Yo tengo 47 años de ministerio. Yo vengo del Instituto Bíblico. Yo fui, y entramos a nombrar todas las cosas que alguna vez hicimos. Una vez contaba un pastor que ya descansa en los brazos del Señor, que entró todos los años, cuando estaban los seminaristas por graduarse, los mandaban en la unión de las asambleas de Dios, los mandaban los domingos a predicar a alguna iglesia como para tomarle examen. Y este seminarista se había graduado con todos los honores, diploma de honor en escatología, en hermenéutica, en homilética, en hebreo antiguo. Y venía con una Biblia grande. Y se sentó adelante y al lado había un anciano, un viejito como él. Humilde, sí. Y el seminarista subió cuando le dieron esta noche nos visita el graduado con diploma de honor, y subió al púlpito con todo empavonado. Y cuando llegó al púlpito, el Espíritu Santo le borró todo lo que traía en la mente. No le salieron 3 palabras. Y se bajó todo humillado. Y se sentó al lado del viejito. Y el viejito le dijo con todo respeto: hermano, si hubiera subido como bajó,
hubiera bajado como subió. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor en esta noche? Porque acá hay muchos hermanos que están preparándose para servir. Su palabra no sirve. Sirve para escucharlo. Suena lindo a sus oídos, te hace reír. Yo escuché muchos predicadores que hacen reír. Y ja, 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 ja. Pero la única palabra que produce salud al espíritu de la iglesia y por ende crecimiento es la palabra que viene inspirada por el Señor. ¿Qué necesitas? Estar junto al que es el dueño del mensaje y preguntándole, ¿qué querés que diga, Señor? Decís esto, pero y los hermanos se van a enojar. Vos decís esto. Y aunque el hermano se enoje, aunque al hermano le moleste, cuando dances la palabra que viene inspirado por Dios, va a haber una transformación, una mutación para la gloria del Señor. Amén, hermano. Lo otro que necesitamos es la alabanza. Gracias al Señor tenemos aquí esta noche de visita ministros de alabanza. Hermano Juan Daniel y su esposa son ministros de alabanza. Y me encanta la gente que sabe hacer las cosas bien. Me encanta. Cuando Juan Daniel estaba aquí ministrando la música, Juan Daniel me miraba y sabía lo que íbamos a cantar. O yo lo miraba simplemente y él ya sabía lo que íbamos a tocar. O me escuchaba decir una palabra y ya ponía la alabanza. O se ponía a tocar. Fue lindo, fue un buen tiempo. Pero la alabanza no es solo la cantada. No es solo lo que decimos a través de la música. Porque alabar no es cantar. Cantar es una cosa y alabar es otra. Alabar es declarar virtudes. No necesitamos ser poetas. Yo tengo en mi familia, le doy gracias al Señor, porque tengo, algún día lo va a escuchar y se va a hablar de él. Mi hijo tiene un don, un talento de escribir poesías. Y por ahí va y me dice, papá, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? Y yo me y si no va la madre, ¿vos sí, ¿lo escribiste vos? Sí, papá. Bueno, está en él, está impreso en él. Marcos Witt fue un poeta. Barrientos, un terrible poeta. Juan José Chorrarín, un tremendo poeta. Ese que escribió Los ojos más bellos son los de Jesús. Él era una inspiración propia. Pero la palabra dice que yo, aunque no soy poeta, no necesito ser poeta para proclamar un cántico nuevo. Amén. ¿Qué es alabar? La pastora dice, yo lo voy a decir, declarar virtudes. ¿Sabe que el pueblo de Dios ha perdido el lenguaje de la alabanza? Vamos a entrar a adoración. Entonces, hermano Eric, como no tenemos música, tenemos una serie de músicas de adoración y estamos cantando y cerramos los ojos y estamos adorando. Adorar no es eso tampoco. La etimología de la palabra adoración es obediencia. La primera vez que se habla de adorar lo hizo Abraham cuando llevó a su hijo para sacrificarlo en el monte. Y le dijo a los sirvientes, ustedes se quedan acá. ¿Sabe quién eran esos 12? Tienen nombre y apellido ese. ¿Sabe cómo se llaman? Esos 2 sirvientes que lo hizo quedar abajo. Uno se llamaba Job y el otro se llamaba Vanidad. Porque para adorar había que dejar el yo. El corazón de Abraham estaba triste porque estaba llevando a su hijo de casi 20 años a sacrificarlo.
¿Usted le parece que él querría? ¿Cómo se llama usted, mamita? María Esther. ¿Usted cómo se sentiría si le dijeran, dame tu hija? Yo no, ¿no es cierto? Usted le diría así, yo no. Entonces Dios se da cuenta que para poder adorar había que dejarlo al yo. Y lo segundo se llamaba, ¿cómo? ¿Cómo voy a dejar a mi hijo? ¿Estás loco? Este es mi sucesor, mi futuro pastor de la iglesia. ¿Cómo lo voy a sacrificar? No, mi vanidad, que no me queda nada. Había que dejarlo abajo. Abraham subió y le dijo a esos dos, ustedes se quedan acá, nosotros subimos. Adoraremos y bajaremos. Y volveremos. ¿Me está entendiendo? Porque él sabía que si aún matando a Isaac, Dios se lo devolvería, porque había una promesa. ¿Me está escuchando, hermano? Adorar no es cantar, alabar no es cantar, adorar es obedecer. Lo segundo que simboliza adorar es postrarse. A tus pies. El pastor, pero eso lo dice, sí, pero lo dijo alguien que el Espíritu Santo lo inspiró a él. Y a vos no, para vos no hay ninguna inspiración. No hay nada que te salga de aquí dentro. La iglesia sana es una iglesia que alaba y que entiende lo que significa alabar. Muchas veces yo he estado predicando en algunas iglesias y el Señor me ha llevado a decirle, ¿qué pasaría si Jesús se parara acá delante tuyo? ¿Qué harías? ¿Qué le dirías? Y amén, y gloria a Dios, y nada más. Te amo, Jesús, nada más. La rutina congregacional, los ritos evangélicos, perdone que le sea tan sincero y tan franco, nos han cortado el lenguaje de la alabanza. Nos cuesta romper nuestra estructura religiosa y de repente en medio del culto que alguien se levanta, no, pastor, pero el Señor es ordenado. No es ordenado como nosotros queremos que sea ordenado, sino como Él quiera es ordenado. Alguien se pare y diga, Jesús, yo te amo. Estoy enamorado de ti, Señor. No. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿No ve que si no nos ponemos muy desordenados, ya estamos a los gritos acá? Es que el mundo tiene que sentir nuestros gritos de amor. Amén. ¿Me está escuchando, hermano? Una vez yo escuché a la pastora, perdóname que te ponga de ejemplo, un buen o mal ejemplo. Estaba en un momento muy especial de su estado con el Señor. Abrió los brazos. Te abrazo, Jesús. Me quedé mirando. Y así. Buscaba un psicólogo urgente. El Señor quiere que lo alabemos. ¿Me está escuchando? ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Cuántos quieren estar sanos y alcanzar la vida abundante? Empecemos a alabarlo. No tenga vergüenza de alabar al Señor. No tenga vergüenza de decirle, Señor, ¿sabés por qué estoy acá? Porque estoy enamorado de ti. No vengo a pedirte nada, vengo a decirte que eres lo más importante en mi vida, eres tú. No importa que el hermano de al lado te diga, está loco esta viejita, está loco este viejito, no importa. Yo no vine a ponerme de acuerdo con usted o a quedar bien con usted, que usted me aplauda.
Yo vine a alabar a Dios y en medio de la alabanza de su pueblo está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, que es sinónimo de vida abundante. No nos conformemos con la vida cotidiana, que venimos al templo, damos gloria a Dios, que la gente nos aplaude nuestros mensajes o nuestras alabanzas, nuestra forma. No nos conformemos con eso, conformémonos con que el Espíritu de Dios trate con nuestro espíritu, no con nuestra alma, sino con nuestro espíritu, y podamos sentir el fuego del Espíritu de Dios y que ríos de agua viva fluyan por nuestro interior. Dejemos de tener misas dentro de nuestros templos. Ya parecemos la Iglesia Católica, lo único que nos falta es que nos pongamos el tucito arriba de la cabeza. Aquí no venimos a que nos miren, ni nos vean, ni nos digan que sí o que no. Nosotros venimos aquí a decirle al que vive para siempre que Él es la única razón de nuestra vida. Amén. Él es la razón de nuestra vida. Yo vivo porque Cristo vive. Si yo, ¿sabe, hermano? Hoy le contaba a una persona de la familia, fui a cobrar mi jubilación. ¿Sabe cuánto cobré este mes? 0 pesos. 0 pesos. ¿Dónde se... En mi viaje a Chile gasté por adelantado cuando fui a cobrar 0. ¿Y usted cree que a mí me faltó algo? ¿Usted cree que a mí me faltó un plato de comida en la mesa? No me faltó nada. ¿Sabe por qué? Porque yo no vivo por la economía del país. Yo no vivo por el diezmo ni la ofrenda de nadie. Yo vivo porque Cristo vive. ¿Me está escuchando, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Rompámonos en pedazos si es necesario. Hagamos como Elías, que cuando llevó el buey al altar, agarró un cuchillo y lo dejó enterito. ¿Qué hizo? Lo cortó en pedazos. Rompámonos en 1000 pedazos y que cada uno de los pedazos de nuestra vida pueda decirle: Señor, no sé ni de qué se trata ni por qué lo hago, pero lo hago. Bendito sea tu nombre para siempre. Eres la estrella resplandeciente de la mañana. Eres más dulce que la miel que emana del panar. Eres lo perfecto, eres lo que necesito, eres todo lo que necesito. Abra su boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No, tenemos que andar modositos porque para que no se vea que somos desordenados. No tenemos por qué andar escondida. Nosotros no somos amantes, somos la novia. ¿Me está entendiendo, hermano? Cuando andan escondidos es porque andan en trampa. ¿Vio? Que no nos vea nadie, oscurito, cuanto más oscurito mejor. Pero el Señor no tiene amante, tiene novia. Y la novia será la esposa de Cristo. Y Cristo nos viene a buscar pronto. Entendamos estos principios de una iglesia creciente, sana, con vida abundante. No nos conformemos. La mujer le dijo: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Usted y yo no somos perrillos, somos hijos. Y por lo tanto tenemos que disfrutar de la abundancia, la prosperidad de la vida abundante. ¿Sabe cuál es? Que ellos dos vivan en paz, que se levanten en paz, se acuesten en paz, que puedan orar juntos. Eso es vida abundante. Cuando estamos casados y estamos mirándonos así, es vida nada más. ¿Me están siguiendo, mami? Que la mamá y la hija no se estén peleando porque le pusieron poco sal o mucha sal. Que no haya discusiones en un hogar, que haya prosperidad. Y cuando hablamos de prosperidad, pastor, va a hablar de prosperidad, tiene que tener el diezmo. No, hermano. El diezmo no es para recibir. El diezmo es dar por gracia lo que de gracia ya recibimos. Hay muchos que dicen: va a ser al infierno porque sos un ladrón. Mentira del diablo.
Mentira. Yo no diezmo para recibir. ¿Sabe por qué diezmo? Porque ya lo tengo todo. La palabra dice que fui bendecido con toda bendición espiritual. Y tengo gratitud en mi corazón, porque si no fuera por Él, yo no estaría aquí, estaría muerto. Usted no estaría aquí. El Señor salió a buscarlo a usted cuando no valía nada, ni valemos nada, pero Él nos sigue recibiendo y nos hizo valedero a través del sacrificio de la cruz. Y porque yo acepté a Cristo, empecé a valer, si no, no valía nada. Por eso diezmo. Y no sabe lo que me goza diezmar. Porque sé que estoy sirviendo para que la obra del Señor avance. ¿Me está siguiendo, hermano? Tenemos que entonces guardar la comunión de los santos. Dale al hermano que está al lado tuyo. Dásela. Pastora, dale la mano al matrimonio que está atrás tuyo. Pero así como puso la mano el matrimonio, así. Cruce los dedos. Esa es la forma de tomarse las manos. Y digámonos mirándonos a los ojos. Prometamos delante de Dios. Dígale. Hey, prometamos delante de Dios. No permitir que terceras personas o terceros dichos se metan entre medio nuestro. Porque vos y yo somos uno. Y entre todos somos uno. Porque Cristo nos hizo uno. Somos el cuerpo de Cristo, hecho a imagen y semejanza del que nos llamó, nos lavó y nos identificó con Él. Vamos a levantar un altar todos los días, un altar congregacional. Vamos a estar unidos con nuestros hermanos, a orar por nuestros hermanos. Vamos a renovar el altar personal. Ayúdame a buscar a Dios cada mañana, cada tarde, cada noche. Gracias, Señor. Vamos a alabar al Señor. Decirle, vamos a alabar al Señor, a declarar las virtudes de lo que Él hizo por nosotros, diciéndole que lo amamos y que es muy importante para nosotros. Amén. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga. ¿Entendieron el mensaje? ¿O se lo predico de vuelta? Amén.